voy a hacer rápido la presentación de los integrantes de la mesa. Está el doctor José Fermín Negrón, del Servicio Forestal de Colorado. Está el doctor Adolfo Navarro Sigüenza, de la UNAM, de la Facultad de Ciencias. Está el doctor Javier Simonetti, de la Universidad de Chile. Está el doctor Julio Bernal, de la Universidad de Texas. Está el doctor Armando Equiwa, del Colegio de Postgraduados. Y el doctor Alfonso Torres, de Cooper Querétaro, ¿cierto? Falta una persona, no sé si por ahí andará. La representación femenina. Bueno, pues igual si llega más tardecito, igual se puede integrar a la mesa. Entonces, yo lo que quisiera es realmente un privilegio poder contar con la opinión de este grupo de expertos. Y lo que quisiera, nada más para guiar un poquito la plática, la discusión, es lanzar o establecer ciertos temas, ¿no? Entonces, creo que una cosa que sería muy importante abordar en principio sería, de manera sintética, ver cuál es el estado de conocimiento que tenemos respecto al estatus y perspectivas de mantenimiento o conservación de la fauna silvestre en este tipo de ambientes agropecuarios y forestales. Después de eso, podríamos pasar a ver cómo se puede integrar esta información y cómo se puede vincular los distintos sectores, ¿no?, que tienen relevancia en esta problemática. Otro punto que me gustaría se pudiera abordar es si se cuenta ya con la estructura en términos de formación de recursos humanos que puedan abordar estos problemas. Y finalmente, pues, abordar la parte de perspectivas, ¿no? ¿Qué nos depara más el futuro, ¿no? Entonces, sin ser así muy limitante, ojalá podamos movernos a lo largo de esos temas. Entonces, para ir empezando, me gustaría ver quiénes de ustedes nos pueden dar su perspectiva personal sobre qué tanto conocemos ya sobre el tema. Estamos muy lejos de tener una visión coherente e integral, o allá hay patrones que emergen y que son muy consistentes. Le cedo la palabra a quien quiera empezar sobre el tema. Es la única que voy a hablar. Es la única vez que voy a hablar. Primero sufro agresión de los entomólogos y de los ecólogos, entonces hablo bajo protesta, ¿no? Yo creo que es muy diverso. Yo creo que hemos visto a lo largo de las pláticas que el estado de conocimiento para los diferentes grupos dentro de estos sistemas es muy diverso, es muy desequilibrado. Yo les podría decir, o sea, mi sesgo como ornitólogo me hace ver que a veces hay mucha información. Nosotros sí tenemos literatura específica que nos habla de cómo se comportan dentro de la selección de hábitat o en la biología general de los grupos las especies dentro de los sistemas agrícolas. Entonces hay un lugar donde yo puedo ir y decir, mira, la especie fulana es migratoria, sé que habita los bosques de pino, pero durante su migración me la encuentro en los cafetales, en los maizales, y eso a nosotros nos sirve para integrar información que luego vaciamos en análisis como los que hacemos, ¿no? O sea, va a haber especies a las que les afecta, a los que no, y tenemos estudios globales, ¿no? Yo creo que alguien que debería aquí estar sentada sería Iriana Suria, por ejemplo. Ella lo trabaja, eso lo hace bien, ¿no? Cómo se comporta la riqueza de aves en diferentes tipos de ambientes agrícolas. Yo siento que para muchos otros grupos es muy ausente. Tal vez los mamíferos sería otro grupo al que tendríamos acceso a información más o menos sencilla, básica y útil para realizar otros análisis. No te voy a agredir, ni mucho menos. A ver, la pregunta tiene un supuesto, y es que los problemas que estamos enfrentando son un problema de datos. Y a mí me gusta hacerme una pregunta anterior, y es, ¿cuál es el problema que queremos atacar para determinar qué tipo de datos podemos necesitar? Podemos tener muchos hechos, o sea, las bases de datos son hechos, son presencias, ausencias, más o menos. Pero esos son hechos, que hay que transformarlo en datos, y esos datos analizarlos como información para la puesta a prueba, para resolver algún problema. En lo que nos convoca, la pregunta es, ¿cuáles son las preguntas determinantes que harán que sistemas agroforestales, pecuarios u otros,
nos permitan hacer una gestión efectiva de la diversidad biológica en ellos, ¿verdad? Esa es la pregunta. Y para eso, si estamos todos de acuerdo en eso, hay que buscar cuáles son los datos requeridos para ello, porque habrá algunos que sirvan y otros no sirvan. Y eso es una diferencia. No estamos solo frente a una necesidad de hechos o datos, estamos frente a una necesidad clara de compartir como sociedad una pregunta, por lo tanto una necesidad. Y eso me preocupa más que bases de datos, que son indispensables, no me cabe ninguna duda. Las bases de datos que tú mostraste, Alfonso, son, la verdad, uno se pone a salivar de verlas, ¿verdad? Eso es lo que uno quiere. Pero la pregunta es si son ellas todas las que un ornitólogo requiere para resolver el problema que lo demanda. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la pregunta que como sociedad nos hacemos respecto de la diversidad biológica en todos sus componentes y niveles en los sistemas agroforestales, pecuarios u otros? Entonces empezamos a rascar cuál de las bases de datos que tenemos es completa, incompleta y dónde buscar. De otra manera, solamente acumulamos hechos que nosotros como biólogos, aquí, discúlpeme, pero aquí el 99% de esta sala estamos predicando entre conversos, ¿verdad? Seamos honestos. La pregunta es, aquí me falta la industria, falta el sector político, falta el sector público. Entonces, ¿cuál es la pregunta que entre todos compartimos? Y con eso buscamos datos. Sí, yo obviamente estaría muy de acuerdo con eso. Creo que el grupo de los insectos, por cierto, yo no creo en la violencia, así que no hay que preocuparse. Desde el punto de vista de entomología de los insectos, es pues el número de especies de insectos que se estima está en los millones, y millones de especies que ni siquiera se han descrito. Por lo tanto, pues hay un vacío de información, pero hay una serie de especies o de grupos, por ejemplo los carábidos, los que estaban mostrando en la presentación anteriormente, que se pueden utilizar como especies indicadoras, y eso pues nos ayuda a llegar a poder contestar las preguntas y con esas especies indicadoras. Y el otro comentario que quisiera hacer es que pues hay apuro, vamos a decirlo de esa manera, hay apuro y tenemos que usar la mejor ciencia disponible y adaptar esa ciencia como mejor podamos, porque el cambio climático está aquí, y si detenemos todos los vehículos y todas las industrias, como quiera va a seguir siguiendo la acumulación. O sea, no hay mucho tiempo, tenemos que usar el tiempo lo más pronto posible y utilizando la mejor información que tenemos. Bueno, yo primero quisiera agradecer la invitación que nos hicieron tanto a Edith como a mí, y me acuso de no saber de la red hasta esta semana, la semana pasada que me mandaron la invitación, y estoy sorprendido realmente con la cantidad de trabajos que vi en las memorias que nos enviaron apenas la semana pasada. Ayer asistimos un ratito con Edith a la reunión que tuvieron el grupo de trabajo, y la verdad, como que la pregunta fundamental para nuestro país es ¿qué tanto conocemos de los problemas antropizados en la República? O sea, ¿quién ha documentado? Porque me parece que todos los casos que están presentando aquí son casos documentados de ejemplos específicos en la República. Pero me parece que necesitamos tener una imagen en el plano nacional que podrá ir creciendo poco a poco, porque a lo mejor la proyección puede ser muy ambiciosa como grupo, pero habría que ir paso a paso, a lo mejor seleccionando ciertos grupos muy específicos. Porque hoy mismo vimos temas muy contrastantes, es decir, ¿cuál va a ser la capacidad de este grupo de proyección? ¿Van a iniciar ambientes urbanos? ¿Van a iniciar ambientes agrícolas? ¿Van a iniciar ambientes forestales? ¿Acuicultura? Cualquiera, de todos los ecosistemas en general, y me parece que al final puede ser una proyección muy ambiciosa. Pero hay mucha documentación ya hecha. Entonces creo que los ejemplos antropizados en el país se podrían ir documentando para ir generando una base general que pudiera servir de referencia, y sobre eso ir marcando líneas para desarrollarse más adelante. En el caso particular nuestro, yo soy entomólogo forestal también, pues tenemos un poco más de experiencia en ese lado,
Y también hemos trabajado ya los últimos 10 años en ambientes urbanos, particularmente con plagas de ambientes urbanos, plagas de árboles, no plagas de otro tipo. Pero así como eso, seguramente alguien comentaba en la reunión de ayer si era bueno poner a qué nos dedicamos cada uno para poder integrar un grupo que nos permita ver más o menos la línea base de cómo esta red, que yo felicito a los creadores de la red, ¿no? Porque seguramente no fue fácil que el CONACYT les haya aceptado, es decir, aquí está el recurso y hagan lo que quieran. Parece una labor muy reconocible, pero obviamente yo creo que los que estamos aquí es porque tenemos interés, y yo en lo personal pongo a disposición nuestra capacidad en el colegio para poder apoyar en aspectos, particularmente en el aspecto forestal. Buenas tardes, gracias también por la invitación. Yo trabajo en una empresa privada, una empresa que tiene ya 17 años en México y 50 años a nivel mundial. Es una empresa que se dedica al control biológico de plagas, a la polinización con abejorros, ofreciendo sistemas naturales, biológicos. En ese sentido, agradezco doblemente la invitación porque normalmente en el grupo de ciencias en biología no se ve adecuadamente muchas veces a la parte práctica, aunque la salvedad es que esta red está enfocada obviamente a una parte práctica, el efecto que tiene el hombre en ciertos ambientes. En ese sentido, nuestra experiencia es sobre sistemas agrícolas, y una pregunta muy importante que plantearon en la mesa es ¿qué se debe hacer? Pienso, y estoy de acuerdo, depende de las necesidades. Y en el sistema agrícola, nosotros que tenemos contacto con las necesidades de soluciones que demandan los agricultores, pues es muy importante ver que el control de plagas y control de enfermedades es algo que se vive día a día, que hay soluciones químicas basadas en químicos, obviamente, que tienen consecuencias ambientales y de salud muy importantes, adversas, que yo creo que conocemos bastante bien. Y pienso que el conocimiento de la biología y de la diversidad, de la riqueza de organismos benéficos nativos es una necesidad. Nosotros que tenemos un área de investigación y desarrollo, y uno de los objetivos es desarrollar soluciones nativas. Por ejemplo, estamos trabajando en búsqueda de míridos depredadores nativos para el control del cílido de la papa, de la mosca blanca, depredadores y parasitoides nativos para el control del picudo del chile, y polinizadores nativos, etc. La primera dificultad con la que nos enfrentamos es el conocimiento taxonómico y de diversidad, y es muy difícil tener especialistas que puedan describirlos en las empresas, obviamente, incluso en las universidades. Entonces, lo primero es recurrir a los expertos, y muchas veces los tiempos de reacción, etcétera, son muy lentos. Y sobre todo, algo bien importante, mucho de lo que se va encontrando y que tiene potencial como agentes de control biológico en la aplicación son especies nuevas. Nos hemos enfrentado a ese problema. Y bueno, eso está bien, no hay que describirlas. Sin embargo, en la parte práctica, para registrar productos, etcétera, pues lo primero que te preguntan es ¿qué es? ¿Y cómo sabes qué es? Y demuéstrame qué es. Esa es una gran necesidad desde mi punto de vista, que rescata la taxonomía, la sistemática y la biología. Porque obviamente para que el control biológico funcione y que no sea nada más una idea o algo que es bonito de decir, realmente para que sea aplicado y que el que va a pagar por el control biológico vea los beneficios, se necesita que esté comprobado, se necesita que los agentes de control biológico tengan la calidad adecuada y el método adecuado de uso, y todo eso es en base a conocimiento. Entonces, pienso que una gran necesidad en ese sentido es biología básica para conocer el potencial de algunos organismos nativos, estudios de diversidad, de riqueza, de distribución, obviamente. Y pienso que eso es algo que la industria que puede desarrollar este tipo de cosas para volverlas una innovación, es decir, algo que ya está
en uso, ya sea en producto, proceso o servicio, se necesita una base científica importante. Creo que nada más falso yo. Un comentario rapidito sobre algo que mencionó el colega Simonetti y que me causó bastante asombro. La investigación que yo hago está enfocada al manejo de plagas en la agricultura. Entonces dice el colega que para el 2020 el manejo de plagas tiene que ser sustentable, creo, según el objetivo. Agricultura. Tiene que ser sustentable. Y cuando escuché esto, me tengo que declarar ignorancia o inocencia porque a mí ese oficio no me llegó. Pues, me quedan 5 años, ¿no? Para lograr eso. A lo que voy es a lo siguiente, todos los que estamos aquí, ¿no? Podemos hacer montones de estudios, generar datos por montones también, pero si no logramos convencer a los que toman las decisiones grandes, algo así creo yo sería prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque allá hay mucha fricción, mucha renuencia de los estados hacia el gobierno federal en lo que puede o no dictaminar el gobierno federal, ¿no? O sea, la orden no puede venir de Washington y decir en todos los estados tenemos que alcanzar esa meta para el 2020, porque nadie va a querer. A mí no me mandas, nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. En otros lugares tal vez sí. En Holanda, de donde es la empresa Copper, y Copper tuvo mucho que ver, estoy seguro, en todo esto, allá por el 90 creo, si me acuerdo bien, vino el dictamen del gobierno central que la agricultura tendría que ser para cuestión de 5 o 10 años, dieron de periodo. Para alcanzar el objetivo tendría que ser 100% o algún porcentaje bajo manejo integrado de plagas, ¿no? Un manejo sustentable. Y hasta cierto punto sí se logró. Entonces en algunos lugares sí se puede, en otros no, pero eso tiene que venir desde arriba, ¿no? Porque si no estamos predicando a los conversos aquí, ¿no? Una pequeña observación, ¿por qué no le llegó? En realidad no es un memo, lo que pasa es que es para los países que son signatarios del convenio de diversidad biológica. Los Estados Unidos de Norteamérica no es signatario. Nos hace falta. Por lo tanto, no le iba a llegar nunca la información. Es para aquellos países que se comprometieron con conservar la diversidad biológica. A ellos sí lo saben. Bueno, yo creo que, bueno, Sí, sí. es sobre lo mismo. ¿Perdón? Es sobre el mismo tema. Sí. Sí. Sí, no, lo único que quisiera comentar, y me alegro mucho que haya mencionado el tema de la taxonomía y sistemática, porque no solamente para el control biológico, pero, por ejemplo, cuando hablamos de especies invasivas, las principales son escolítidos y barrenadores de madera, son de los dos principales, y es un área donde apenas tenemos especialistas ya que se dedican a eso. Muchas universidades en Estados Unidos, no sé si aquí sucede lo mismo, pero cuando se jubila una persona que lleva trabajando muchos años en el área sistemática, pues reemplazan la posición con un biólogo molecular. Y pues ha pasado mucho. Ya en Estados Unidos se está empezando creo que se han dado cuenta y están pues, mira, echando para atrás un poquito y buscando más conocimiento básico. Pero definitivamente la taxonomía, la sistemática, la necesitamos mucho. Uno de los problemas que hay es que no hay muchos trabajos. A pesar de que se necesita mucho, no hay muchas fuentes de trabajo. Pero, bueno, eso es todo. Gracias. Sí, una cosa me pasó presentarme, yo soy Eduardo Mendoza de la Universidad Michoacana. Creo que naturalmente los temas se están moviendo esta parte de la interacción entre la gente en la academia y la gente que está más en el frente más aplicado, ¿no? Entonces en ese sentido me gustaría que si nos pueden platicar más de esa experiencia y un poquito también salió ahorita el tema del tipo de gente que se requeriría formar para abordar los problemas relacionados con este tema, ¿no? Entonces, ya en alguna de las pláticas Javier nos contaba un poco de esta interacción con los productores forestales,
No sé, en el caso, por ejemplo, del maíz, eso me imagino que también da pie a interacciones con productores y podríamos tener tu perspectiva, ¿no? Que sería como un poquito del otro lado, ¿no? Entonces, si pudieran, en general, contarnos sobre su experiencia en este tipo de vinculación o interacción entre academia y productores, por favor. El comentario que haría es que, por ejemplo, en el área donde yo trabajo de descortizadores en Colorado, pues estoy más o menos indirectamente envuelto con algunos de los grupos. Por ejemplo, para trabajos de restauración, hay grupos de mesa redonda que se dedican pues a conversar y a identificar las mejores maneras de aplicar la mejor ciencia que está disponible. Y pues esa es la parte que nosotros podemos contribuir, y es proveyendo la información para esos grupos. Pero como le digo, así es más o menos como un poco indirecto. La otra parte es dentro del servicio forestal, y aquí también, en México también, entiendo que hay lo mismo, pues hay un grupo de extensión, como quien dice, que ayuda a llevar los conocimientos que se desarrollan en investigación a la gente que practica. A veces sí sucede que la gente en investigación y en academia, pues a veces nos gusta perseguir nuestros propios intereses personales, y a veces nos acusan de eso, de que por seguir áreas que nos interesan mucho, pues abandonamos otras áreas que le interesan a los manejadores. El comentario va en relación a lo que se decía, cómo es la vinculación entre investigación y productores, en el caso en Estados Unidos, ¿no? Entonces me voy a remontar a unos 150 años atrás, nada más para darles el contexto, ¿no? de lo que hay allá. Allá por el 1850, en Estados Unidos solo había las universidades privadas, ¿no? Las Harvard, Yale y todas, y educaban a los hijas de la élite de Estados Unidos. Por ese tiempo, entonces, a nivel federal se dice, bueno, vamos a fomentar el establecimiento de universidades agrícolas y mineras en cada estado, ¿no? Esto viene del gobierno de la federación. Entonces, allá por el 1850 fue de las primeras, y con el paso del tiempo ya cada estado tuvo su universidad pública para educar a los hijos de los campesinos y mineros y obreros, etcétera, ¿no? Y hasta allí, ¿no? Nada más dar instrucción a nivel universitario. Un par de décadas después se vio la importancia de no simplemente educar, sino de generar investigación. Entonces se estableció un sistema paralelo de investigación a nivel estatal, que allá se le llamó estaciones experimentales, y estas van ligadas con las universidades públicas estatales. Otro par de décadas después se vio la necesidad de hacer llegar los resultados de las investigaciones al productor. Entonces se establece el servicio de extensión agrícola, de difusión agrícola, y eso ya a partir de 1910 más o menos. Y ese ha sido un sistema que cantidad de investigadores que han atribuido a ese sistema el éxito en las ciencias y producción agrícola en Estados Unidos. Caminemos adelante unos 40 años, 30, 40 años, hubo el interés en la Fundación Rockefeller de echar a andar, de mejorar la agricultura en México, y se inicia todo esto que se ha hablado de la Revolución Verde y todo eso. Y una de las primeras cosas que sucedió con eso fue que se intentó implantar el mismo sistema de educación, investigación y extensión agrícola para México. Entonces, planta por el 50, funcionó bastante bien unos 10 o 15 años, y ya por cuestiones políticas mayormente primero se deshizo de la parte de extensión, después de la investigación, y a donde nos encontramos ahora, donde hay enseñanza, muy poca extensión y muy poca investigación, ¿no? Pero aquí en México realmente nos faltan esos dos últimos componentes, investigación y extensión.
Y ese modelo de Estados Unidos incluso se le atribuye la superioridad agrícola en investigación y producción Estados Unidos versus Europa, que no tuvieron ese sistema. Últimamente también ya tienen servicio de extensión, pero no tienen ese sistema así también coordinado. Entonces es algo que evidentemente nos falta aquí. Me voy a referir básicamente a la experiencia que nosotros tenemos para el ámbito en el cual estamos trabajando. En Chile, la mayor parte, abrumadoramente, la investigación científica y técnica proviene desde la academia. El sector privado, las empresas públicas y privadas en general tienen muy baja capacidad propia para generar conocimiento que les sea funcional a sus intereses o a su giro. Por ello, desde hace mucho tiempo hay contactos entre las empresas y las universidades porque les contratan trabajos. Pero estos trabajos, bueno, que han resultado, por ejemplo, en el boom que ha tenido la actividad agrícola o forestal en Chile, que proviene desde información provista por la academia, no estaba en el ámbito de lo que hoy día nos ha convocado en este simposio, y es cómo hacer gestión de la diversidad biológica en sectores que están destinados a producir otros bienes y otros servicios que no son la fauna que a nosotros nos interesa. De manera que esa pregunta no figuraba en su ámbito, no figuraba en su esquema. Su esquema es otro. La pregunta que tienen es reducir, ¿no es cierto?, el número de estomas por milímetro cuadrado para que pierda menos agua, pero que no se reduzca la productividad. Es una pregunta que se lo encarga un fisiólogo, pero a mí me interesa que, independiente del número de estomas que tenga la planta, a mí me interesa que abajo haya fauna que nos convocó, ¿verdad? De manera que lo que hay que hacer ahí es una interacción nueva. Y para eso, lo que le contesté a alguien, a ti, y es una relación honesta, franca y directa con todos los actores interesados. Y es actuar como lo que dice Roger Pilke en su libro es el honest broker. Uno entrega la información tal cual viene, plantea los escenarios, plantea los hechos. Si usted hace esto, este es el posible resultado. Si usted hace esto otro, este otro es el resultado. Y si usted hace este tercero, es el tercer resultado. Y lo entrega esa información a todas las partes interesadas sin restricción alguna, previamente habiéndola publicado. Porque hay una cuestión que está clara. Si se lo aceptan en una buena y decente revista, quiere decir que por lo menos usted tuvo la capacidad de engatusar a un editor y a unos 2 o 3 revisores. Por lo tanto, ya hay otros ya que le dijeron, mira, como que le dieron la santificación, ¿verdad? Por lo menos tiene sentido. De ahí tiene que decodificarlo y hablarlo en el idioma nuestro. Porque la ciencia habla su propio idioma, ¿verdad? Y usted va a saber, digamos, con dificultad nos entendemos nosotros. Ahí lo tiene que decodificar, que lo entienda un tercero, que no tiene por qué saber ni de manovas, ¿no es cierto?, ni de glims, ni ninguna de esas obscenidades que a nosotros nos encanta lavarnos los dientes todas las mañanas, ¿verdad? Pero hay que decírselo en franco. De manera que una percepción franca y directa, a decirle, este es el escenario, estos son los escenarios, ya sea con la empresa pública, con la empresa privada o con las ONG. Y después cuando hablemos de recursos humanos, ahí viene la parte complicada. Porque cada una de esas partes cree, por formación, tener la verdad final. Y es ahí donde, como científicos, tenemos que hacer un pequeño juego. Y es aceptar que somos parte de un equipo. Por lo tanto, si uno es parte de un equipo, tiene que saber que en ocasiones serán otros los goleadores y se llevarán los aplausos. Y uno tiene que jugar en la mitad de la cancha, disparando para adelante. Tengo la Copa América encima y las eliminatorias, ¿verdad? Dame vuelta. Y eso es una diferencia enorme. Para relacionarnos con la empresa, cualquiera, público, privado, ONG, la honestidad de la interacción y actuar no como un pontificador que va a decir lo que el mundo tiene que hacer, sino que decir, estos son los escenarios y con esa información como sociedad decidimos. Que no necesariamente es lo que a nosotros nos gustaría. Yo voy a comentar algo muy breve. Creo que el problema se ha discutido desde que yo tengo uso de razón y estoy en la academia, cómo nos comunicamos los científicos con todos los demás y sobre todo con los que deberían ser los usuarios finales de nuestra investigación, que es la sociedad, porque ellos nos pagan. A mí mi sueldo me lo pagan ustedes, ¿sí? Y mi investigación me lo pagan ustedes. Entonces, ese canal de comunicación ha sido muy, muy complicado y muy, muy espinoso. Yo en México veo como que 2 etapas. Creo que la principal es la etapa preconavio. Los científicos estamos en nuestra torre de marfil haciendo, como decía aquí Simonetti, ANOVAs y MANOVAs y cosas genéticas sofisticadas,
Pero y eso de veras se lo podemos, porque le va a servir a la gente. Pues sí, sí le sirve. O sea, es claro, pero necesitamos un canal de comunicación, necesitamos alguien que nos ayude a hacer eso. No estamos acostumbrados, punto. Y a mí, yo la semana pasada fui a dar 2 conferencias a la ciudad de Campeche, di una a los académicos y fui feliz. La de la noche me llenaron el auditorio de niñas, abuelitas, y yo me friqueo. Y yo creo que eso es un reflejo de lo que nos pasa a la hora que queremos comunicar nuestro conocimiento al público. La etapa post-Conavio tiene 2 vertientes, y creo que Conavio es un referente mundial. Tiene científicos, pero tiene un equipo de gente que te ayuda a pasar tu conocimiento hacia todos esos sectores, porque Conavio incluye a una variedad de sectores, incluye al sector agrícola y al sector de gobernación. Es una cosa intersecretarial, ahí es donde están todos los usuarios, ¿no? Y nos comunica con las ONGs, que también para los científicos a veces es muy difícil. Los pajarólogos que matamos pájaros, pónganos a tratar con los que observan aves, ¿no? Es una relación espinosa. Cuando nosotros superamos y tenemos un interlocutor, que yo creo que es básico en este sistema científico de ahora, que es multidisciplinario y de múltiples personalidades, las cosas salen bien. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de los cafeteros. O sea, la ciencia dura la produjeron los ornitólogos, los mastozólogos, los entomólogos, los botánicos, a decir, oye, si usted usa café de sol, está dándole a la torre a un montón de especies y el funcionamiento de los ecosistemas. Si usa café de sombra, se compone. Y eso fue un plan mundial que ha dado resultados. Ahora todo nos queda claro que nos gusta tomar café de sombra, ¿verdad? Y eso vino de la ciencia dura, aplicado a un sistema agrícola, ¿no? Es diferente en otras, se cultiva el maíz, pues no hay maíz de sombra, ¿verdad? Ojalá hubiera. Pero yo creo que teniendo ese canal de comunicación, nosotros haciendo la mejor ciencia que podamos, yo creo que eso es básico, hagamos la mejor que podamos. Y si no podemos comunicar, busquemos esos interlocutores. Otro estrellita que yo le doy a México ahorita son los programas de apoyos de estos fondos sectoriales de CONACYT, porque los fondos sectoriales están desarrollados también para dar apoyo en función de necesidades propias de los estados, del sector, y ustedes los conocen, ¿sí? Esa es una excelente manera de vincular la academia de la Torre de Marfil con el usuario, que es el que nos está requiriendo la información. Realmente el colegio es una institución agrícola, tiene un sector forestal que es un grupo mucho más pequeño, y ahorita que hablaban un poco de la vinculación nuestra con el sector agrícola y forestal del país, los medios en México están creados hace muchos años. Tenemos al INIFAP, que debiera ser el que transmite toda la información de la investigación mexicana, pero no lo ha hecho. Los medios ahí están creados. La CONAFOR tiene un sistema igual. Antes de crearse la CONAFOR, el manejo forestal en México era muy de sistema de emergencia. Después de la creación de la CONAFOR hace ya 2 sexenios, tenemos personal que puede ser traductor directo a la información que se genera para aspectos forestales. Entonces ahí tenemos un número muy grande de gente que hace extensión en el aspecto forestal muy directo. Nuestra obligación es participar con esas personas que trabajan directamente con la gente que vive en los bosques en nuestro país. Entonces creo yo que aquí también depende mucho de individualidades y de intereses personales. Yo soy taxónomo de escolídeos porque Thomas Atkinson, que es el principal especialista en Estados Unidos ahora, fue mi profesor. Entonces él allá, yo acá, quizás somos de los pocos, como decía bien José, pues están desapareciendo los taxónomos. Y nosotros quisiéramos que, obviamente, yo he intentado hacer mi parte con los mexicanos, he formado algunos en este país, pero bueno, todavía faltan más. Pero regresando al punto, creo yo que los medios están, pero tendremos que buscar la forma de que toda esta información fluya más abajo. Y aquí tiene que ver mucho lo personal. Por ejemplo, yo, si no vienen a mí, por ejemplo, las gentes que tienen participaciones importantes, no puedo hacer nada. Pero yo estoy participando con todos los inspectores que participan en sistemas de detección en la República, tanto en puertos y aeropuertos, como que todos los que trabajan al interior. Si no les enseña uno lo que sabe uno, o lo que haya generado, entonces la información se va a quedar
en las escuelas. Pues creo que depende mucho también un poco del interés personal. El tema particular que manejaba José de las especies invasoras es un tema que en lo particular con el INTE hemos trabajado los últimos 10 años y estamos tratando de empujar muy fuerte para atender el asunto de especies invasoras. Y ayer que comentaba, no recuerdo quién, sobre el dinero que hubo de CONACYT, la verdad que nos dio una tristeza enorme con saber que había dinero y no lo pudimos usar, sabiendo que tenemos muchas necesidades interiores al interior del país y por desgracia a veces la información no fluye, ¿verdad? Por desgracia hay esos problemas de comunicación al interior del país que de pronto no nos permiten ver todas las oportunidades. Por otro lado, aprovechando aquí la empresa que tenemos al lado, yo creo que un esquema que habrá que tratar de imitar en parte al de los Estados Unidos es que la empresa en Estados Unidos invierte en investigación. Y yo creo que aquí estarían de mil amores los investigadores de este país en participar en proyectos, pero alguien tiene que poner el dinero, y el dinero lo pone la iniciativa privada. Y creo yo que de mil amores dirían, pues yo te investigo los parasitoides que quieras, los depredadores, pero necesito lana. Entonces creo yo que en eso no nos hemos movido mucho. ¿Y por qué no, aprovechando que estás aquí? Pues que fuera una iniciativa, ¿verdad? Y a lo mejor la Universidad de Querétaro levanta la mano ahorita mismo y dice, pues aquí tenemos 2, 3 que están listos. Entonces ese proceso nos falta en nuestro país todavía. Les voy a poner un ejemplo rápidamente. Hace algunos años, Edith, que participó con el grupo de productores de ajo de nuestro país, les hicimos una propuesta más o menos natural. Les dijimos, vamos a buscar un esquema que te reduzca tus esquemas de producción y los niveles de contaminación. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagarnos de lo que ganes en el primer año? Y supongo que imaginan la respuesta. Hubo un silencio total, es decir, nada, ¿no? Y yo digo, no, es que no estamos acostumbrados a pedirle a la empresa. Es otra cosa que tendríamos, sobre todo los que son muy jóvenes, ahora que hay muchos aquí, tendremos que empezar a ser un poco más agresivos en ese sentido. Yo creo que nos hemos formado en este país con esa limitación de que de pronto no sabemos negociar, bueno, excepto ellos ahorita los de la red que son buenos negociantes, porque habrá que reconocer que hicieron esto bastante bien. Esas son de las cosas que podría comentar. Muy bien, me da tema de hablar. Hay un programa, hablando además de otros programas de CONACYT, que se llama el PEI, Programa de Estímulos a la Innovación. Ese programa lleva más de 6 años en operación y para mí es un programa muy exitoso. Obviamente yo estoy en el lado de las empresas, de la aplicación. ¿Por qué es exitoso desde mi punto de vista? Porque el PEI lo que hace es que el apoyo económico que da CONACYT para investigación, porque ese es un componente importante, el proyecto que no tiene componente de investigación, es decir, generación de conocimiento, no es apoyado por el PEI. A las empresas es a las únicas que les apoya. El CONACYT le da el dinero a las empresas que someten proyectos, esos proyectos los califican investigadores como los proyectos que someten los académicos y están bajo un régimen también de alto nivel de exigencia académica y obviamente le integran otro componente importante que es el mercado, que es donde la empresa va a poner dinero cuando hace un estudio y dice si hay interés porque el mercado va a dar para después esa inversión poderla recuperar y generar los beneficios económicos, ¿no? Y trabajo, etc. Entonces, para nosotros el PEI nos ha fortalecido. Cooper es una empresa pequeña aquí en México, ahora es mediana, empezó como pequeña y realmente la investigación que se hacía era más bien como interés personal, ¿no? Como decían las personas, es importante. En este caso a mí me interesaba mucho, pero a partir del PEI, en el 2010, sometimos un par de proyectos y hemos tenido proyectos año con año, hasta este año también. Y ahora es un grupo de 9 personas que hacemos investigación, 3 doctores, técnicos, entonces realmente hemos fortalecido tanto la parte de infraestructura humana como infraestructura material y de investigación y en todos los proyectos hemos tenido vinculación, en algunos de ellos con biología de la UAC, en otros con el colegio de posgraduados, con fitosanidad
Llevamos 5 años con los doctores Refugio Lomelí y Esteban Rodríguez. Allá, gracias al PEI, se implementaron invernaderos experimentales. Entonces, sí es muy importante esta parte. La empresa tiene que meter dinero. El PEI lo que dice es, empezó hace 5 años dando el 90% del gasto de la investigación que se haga en la institución vinculada, es decir, en la UAC, en el Colpos, donde se hace la investigación, y el 10% la empresa. Y de los gastos de la empresa tenía que pagar el 40% y el CONACYT el 60%, todo de la investigación. Después de varios años, ahora los porcentajes cambiaron. El 70% de la investigación que se hace en las universidades, dentro del PEI, lo paga el CONACYT y el 30% las empresas. Y lo que gasta la empresa paga el 70% y el 30% el CONACYT. Es decir, es un programa que fue pensado para que la empresa realmente que le interese y que trabaje en la investigación se vaya fortaleciendo, y entonces con la infraestructura que tiene ya la inversión en posteriores proyectos es menor. Para mí ese sistema, insisto, ese programa ha sido exitoso. Ahora es muy competido, realmente muchas empresas meten, y el nivel de exigencia ha sido mayor. Y bueno, eso también es muy importante porque la inversión en investigación en las empresas normalmente las hacen las muy grandes, las que tienen mucho dinero, Bayer, no sé, Monsanto, que tienen los recursos. Las empresas medianas difícilmente pueden invertir 7 años, de 5 a 7 años, que es lo que tarda al menos un proyecto de entomófagos para desarrollarlo, de conocimiento desde taxonómico hasta la aplicación. Esa es nuestra experiencia, de 5 a 7 años. Son muchos años de inversión hasta que se logra la recuperación. Entonces, ese programa, el sentido es que ha estado apoyando. Y pienso que ese tipo de programas podrían continuar y ser exitosos, y es una forma de vincularnos. Gracias. Bueno, retomando un poquito esto que estaban comentando, ¿cómo estamos en términos de la formación de recursos específicos para abordar este tipo de problemas? ¿Hay los suficientes recursos? ¿Hay un retraso? ¿Hay necesidad de esquemas innovadores para desarrollar más recursos? Mi impresión un poquito personal es que de repente cuando yo hablo con los estudiantes de posgrado, no tienen mucho en su radar la idea de irse a una industria, ¿no? O una compañía para aplicar sus conocimientos, ¿no? Sino que su idea es que van a seguir se van a ir a buscar a una universidad donde finalmente tras intentar, idealmente van a entrar, o se van a seguir a una sucesión de postdoctorados, ¿no? Pero como que la otra parte está de decir, bueno, yo tengo conocimiento que ya podría aplicar y que a lo mejor fortalece muchas cosas que ya están haciendo, como que, digo, mi impresión personal es que no está mucho en el radar, entonces me gustaría escuchar su opinión también en ese sentido, por favor. Es el esquema educativo de alto nivel aquí en México, tiene que sufrir cambios, y yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Tenemos los montones de doctorados y postdoctorados con sus títulos bajo el brazo buscando un trabajo, sin de veras pensar que a lo mejor no es la investigación la única manera de que uno produzca dinero y que se desarrolle como profesionista. La UNAM en particular, los estudios de posgrado y ahora las licenciaturas están intentando cambiar un sistema más flexible, menos rígido, en el sentido que tengo que tomar esas materias y si quiero ser biólogo no me muevo de aquí, sino que dar esas alternativas, porque realmente quien nos está demandando diferentes perfiles profesionales, pues es la sociedad. Qué gusto nos da, y los planes de estudio en la UNAM ahorita están diciendo, bueno, yo te voy a dar un tronco común, pero tú vas a ser flexible si tienes un interés por entrar a la industria, por entrar al sistema productivo, pues puedes tomar materias en la Facultad de Economía, ¿sí? O en la Facultad de Química, no importa, vas a ser biólogo, pero esos créditos van a estar generando un profesionista con un nivel, una visión totalmente diferente, que tiene que ver con sus intereses, pero también con los intereses de la sociedad, que es la que está financiando sus estudios, ¿no? La parte taxonómica a mí me preocupa mucho, porque yo a eso me dedico, independientemente que venga
aquí a hablar de cosas sofisticadas. Tenemos un problema grave, yo creo que en todas las instituciones que imparten biología en México. La verdadera especie en peligro de extinción es el biólogo de campo. Todos quieren ser moleculitos. Porque también las necesidades de la sociedad tienen que ver con la parte biomédica, biotecnológica, y entonces ese es un error que estamos creyendo. Yo les invito a que un día revisen los proyectos de CONACYT que son aprobados en cada convocatoria, y si no dicen cáncer, SIDA, tienen menos probabilidades. Ahora los biólogos que trabajamos cambio climático, pues tenemos un chance ahí, ¿no? Ahí sí hay una necesidad, pero muchas de las áreas de investigación básica y sobre todo la taxonomía, nosotros mismos las hemos olvidado, si no los motivamos, a pesar que yo les rece a mis alumnos, oigan, si quieren ser famosos y SNI 3 y quieren tener 400 publicaciones al año, pues sean entomólogos, en serio. O sea, hagan taxonomía alfa de los insectos y les aseguro que van a tener 20 publicaciones al año felices y atacados de la risa, ¿no? Pero no los motivas a decir, pero tu trabajo va a servir para muchas cosas más que para que les pongas tu nombre a las especies. Sí, también ese es un error en lo que nosotros los maestros caemos, en falta de motivación. Bueno, yo creo que a lo mejor desde la institución del Colegio de Posgraduados nosotros tuvimos una temporada en los últimos años de una demanda muy grande. Es decir, había una aplicación de candidatos muy intensa, pero los últimos años ha empezado a caer. Y me parece que es un fenómeno que se aplica no solamente al Colegio de Posgrado, sino al resto de instituciones de institución superior y los de posgrado en toda la República, que es al final un reflejo de la economía de nuestro país. Otro ensayo que estamos haciendo en el colegio es a dónde van nuestros egresados, porque al final nuestros esquemas de educación han tenido patrones homogéneos por muchos años y no nos hemos puesto a ver cuáles son las necesidades que están apareciendo para que los egresados tengan esas oportunidades nuevas. Entonces habrá que tomar la parte que nos corresponde a nosotros y decir, ¿sabes qué? Pues hay que cambiar. A lo mejor ahora ya no se va a llamar entomología o la taxonomía de los cicadélidos. Ahora se va a llamar la taxonomía de las especies importantes de papa o de maíz, que sean títulos atractivos para los agricultores, porque al final lo que estamos buscando es que la gente que sale de nuestras instituciones vaya a trabajar y no que esté en un taxi, porque recuerden que eso es un fenómeno que pasa en todo el mundo. Le preguntas al conductor, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues aquí aquí ando de taxista, pero soy biólogo. No manches, ¿por qué no estás trabajando? Es que no hay trabajo. Esa es una verdad. Por otro lado, también el fenómeno que hemos visto es que la idea de hacer negocio de manera independiente, la creación de investigación independiente, es cada vez más común en nuestro país. Es decir, se van forman su bufete de especialistas de cualquier campo, y entonces eso les abre espacios, que me parece que es también un fenómeno que está dando mucho en nuestro país. Yo creo que aquí es una combinación de todo al final, tomando un poco la propuesta de nuestro coordinador. Creo yo que al final necesitamos sentarnos, al final todos, y hacer esas reflexiones, porque es una responsabilidad compartida, no solo el gobierno federal, sino las instituciones y también las oportunidades. Lo que decía José de que no se están renovando las plazas ocurre en toda la República. Igual el colegio, todos los que nos estamos a punto de jubilarnos, decir, pues mucha suerte, pero ya no va a haber renovación en esa disciplina. Y eso aplica en muchas, yo creo que la UNAM pasa por lo mismo seguramente. Todas las instituciones del país tienen ese problema grande de que no está habiendo renovación de plazas. Digo, no para desanimar a los que están muy jóvenes y formándose ahora, pero para hacer un poco darle la realidad que tenemos en el país, porque la economía responde mucho a eso, ¿no? No hay muchas oportunidades, por desgracia. Más un breve comentario. La UNAM empezó hace 2 años el programa Deshágase de los ninis. Ni nos jubilamos ni nos morimos. Entonces sí estamos ocupando las plazas y el dinero que un montón de investigadores jóvenes que son mucho más productivos que nosotros, a veces si vienen con más ánimo, pues ya podrían usar. El problema es muy, muy complejo y tiene que ver con las miserias
de pensiones que recibe cualquier académico de una institución pública de este país al momento de retirarse a los 70 años, a vivir con sus 12,000 pesos que le tocan. La UNAM instaló un programa de jubilación digna. Hizo un cálculo, y eso estuvo muy interesante, hizo un cálculo. ¿Qué me sale más caro? ¿Mantener a este viejito otros 15 años viniendo a calentar el asiento y dándole todos sus estímulos? ¿O invertir ese dinero en darle una jubilación mayor y que él se pueda retirar y yo se utilice esas plazas para contratar a los investigadores jóvenes y agarros de camino? Entonces creo un fideicomiso. Ahora cuando uno cumple 70 años, le llega su amable carta, señor doctor Adolfo Navarro, usted ya está con una pata en la tumba, le ofrecemos esta jubilación. Y gastos médicos mayores, o sea, realmente una jubilación digna para una persona que ya no va a estar trabajando con la misma intensidad. Hay muchos que siguen trabajando igual, pero eso ha permitido la liberación de plazas que son muy altas, porque quien se va a jubilar tiene una plaza alta, y transformarla hacia plazas para los investigadores y profesores de tiempo completo jóvenes. Ha sido algo muy exitoso. En estos últimos 3 años hemos visto positivamente el ingreso de jóvenes investigadores, y ese es un camino que es bueno, porque, insisto, no nos jubilamos porque no podemos vivir con lo que nos dan. Esa es la realidad, ¿no? La pregunta que tú haces, Eduardo, es tan vieja como el hilo negro. ¿Qué tipo de profesional necesitamos? Se ha discutido por siglos. Y mientras algunos dicen que alguien debe decidir cuántos profesionales de la carrera A, B y C deben producirse por año, son acusados, ¿no es cierto?, de planificadores, poco menos que planificadores estatistas. No, las universidades deben producir lo que se les dé la gana y serás abucheado como un libertino, si no neoliberal. Deje esa pelea de lado. Yo creo que nuestra responsabilidad de la academia es otra. Si quieren pelearse, denle. Pero yo creo que lo que tenemos que enseñar es que, independiente de la profesión, de la carrera que curse el estudiante, nuestra obligación mayor es enseñarles a pensar críticamente. Es enseñarles a aprender, que tengan capacidad plástica para entender. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad es enseñarles el contexto. Sea usted ingeniero forestal, veterinario, economista, biólogo, ¿verdad? Y ¿cuál es el contexto que nos convoca? Donde estamos hoy día, y es cómo conservar diversidad biológica en un ambiente muy particular. Y por lo tanto enseñarles que ese conservar no es sino hacer gestión de la diversidad biológica, porque entendemos la gestión de la diversidad biológica como un instrumento del desarrollo de nuestras sociedades, porque queremos vivir mejor de lo que estamos ahora. Y si entendemos eso, nos daremos cuenta que cualquiera sea la profesión que hayamos tenido, y en la cual nos hayamos deformado o formado, ¿verdad?, no somos los únicos actores, tenemos que conversar con otros, es una cuestión social. Por lo tanto, la segunda enseñanza es, enseñémosles a la capacidad de conversar con otras profesiones, no convertirlos en otros. Normalmente los biólogos, cuando estamos al final de nuestras carreras, intentamos convertir, los que estamos trabajando en conservación, una fuerza así enorme por convertirnos en antropólogos, ¿verdad? Y hablar de la sociedad y lo demás. Hay momentos y difícilmente reconocemos un chancho de una vaca, digamos, un escolíquido de un hisopo, ¿verdad? Bueno, yo sé que uno tiene más patas que el otro, ¿verdad? Y hasta ahí llega. Nótese mi conocimiento taxonómico, ¿verdad? Pero es enseñarle a conversar con otros, porque vamos, independiente de donde estés, si estamos trabajando en esta tarea de conservar biodiversidad, deberá integrar o conversar en grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios y en un futuro cercano, afírmense, transdisciplinarios, que es otro planeta, la generación de conocimiento nuevo que no emerge de la mera yuxtaposición de disciplinas que previamente conversaban. Si ustedes creen que hablar de servicio ecosistémico ya es suficientemente complejo porque tienen a un biólogo, a un economista y a un sociólogo, lo que estamos buscando es conocimiento nuevo. Eso es lo que tenemos que enseñarles, a que sepan a pensar, que sepan reaccionar, sin renegar lo que son, porque si no vamos a estar formando maestros que saben de todo un poquito y finalmente nada de nada. Que aprendan a pensar. Juguémonos. Yo soy biólogo, desde la biología juego, intentando comprender al otro. Y por lo tanto, en ese comprender al otro significa que la sociedad va a tomar decisiones en algún minuto, incluyéndome. Y esas decisiones van a ser con información parcial e incompleta. Y eso a los biólogos nos aterra, porque nos enseñaron a dosimar hipótesis, ¿no es cierto? Y si no tenemos la probabilidad del 5%, empezamos a tiritar.
Bueno, acuérdense que es la alfa y la beta, es todo el complemento, ¿verdad? Y aprenden a vivir con probabilidades del 10, del 15%. O sea, en estricto rigor, nuestro mundo va a ser ni siquiera bayesiano, va a ser de lógica difusa, donde cometer el error es un proceso de aprendizaje. Miren la política, esto lo dijo Max Weber en 1914, la diferencia entre un científico y un político. El político hierra comúnmente, parte de la regla del juego, su castigo que lo relijan o no. El científico se aterra, no toma decisiones porque tiene que estar seguro que la probabilidad va a ser del 5% o menos. Lujo que no tenemos, porque la biodiversidad la estamos sacando de la faz de la Tierra. No hay tiempo. Aprenda a tomar decisiones. Y eso es lo que tenemos que enseñar. A ser ágiles, a aprender, a entender y comprender al otro. Que aprendan a hacer gestión adaptativa, cualquiera sea la profesión. Tomar decisiones sabiendo que la respuesta que puedan tener puede o no ser la que buscaban. Pero en ciencia, errar es casi como el pecado. Mira, más pecaminoso que pegarle a la abuela. Pero lo siento, vamos a cometer errores. Y que del error debemos aprender. ¿Cuántos de ustedes conocen un arte que se llama glitch? Y todos los que tienen telefonito y han estado clic, 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 clic. Busquen lo que es glitch art. Cómo aprender, cómo hacer arte a partir del error en la codificación de las imágenes digitales. Y los artistas entendieron que del error aprendieron. Y hoy día hacen arte del error. ¿Qué tal? Podemos hacer ciencia y apoyar la decisión que tomemos en conservación de diversidad biológica para la sociedad, por la sociedad, aprendiendo del error. No tengamos miedo. Aprendamos que vivimos en un mundo bayesiano y a nuestros jóvenes tenemos que enseñarle a pensar más amplio de lo que le hemos hecho hasta ahora. Sí, quisiera añadir eso. Lo importante de aprender a pensar, obviamente. Pero una cosa que quisiera mencionar es el tipo de investigación que hacemos. La tendencia del investigador hoy en día es publicar artículos con resultados positivos. Si encontramos resultados positivos, ya sean o que con el alfa de 0,5 o probabilidades, porque el mundo es probabilista, como quiera. Pero hay muchos científicos que tienden a no publicar la ciencia que no apoya sus hipótesis. Y eso lo que causa muchas veces es que se repiten trabajos. Terminamos haciendo trabajos que ya se han hecho con anterioridad, haciendo los mismos trabajos, la gente llegando a las mismas conclusiones y nunca las publican. Así que pues, a ustedes que están desarrollándose como científicos, tengan eso en mente, que tienen que publicar también la información que no apoya las hipótesis que ustedes desarrollan. Bueno, muy brevemente, estoy muy de acuerdo, se debe de fomentar la crítica, el enfoque crítico a los estudiantes y pienso que pueden trabajar en empresa o no, en la educación o en la academia, pero el enfoque sistémico y el método científico dan una habilidad, son herramientas que en cualquiera de los escenarios que se enfrente el estudiante le van a ser de utilidad. En las empresas igualmente se tiene que tener un enfoque sistémico y científico y eso no es común tenerlo. Yo pienso que en la medida en que podamos tener estudiantes que puedan dedicar tiempo y enfocarse en las empresas, pero con estos enfoques vamos a mejorar también.